Hola con todos. Eh, Soy Ismael Espín, soy médico residente del primer año de cardiología del Sanatorio Ramón Cereijo. El día de hoy vamos a hablar sobre el electrocardiograma normal y la rutina de interpretación del mismo. Espero dar algunos tips o algo de algo que no sepan. Empezamos. No. Ahí. Perfecto. Primero, ¿qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es una foto de la actividad eléctrica del corazón. Tenemos que tener en cuenta que el corazón es un músculo que tiene capacidades como automatismo, también transmitir impulsos eléctricos. Por lo tanto, estos impulsos eléctricos van a ser muy bajos, pero a la vez, al estar nuestro cuerpo constituido por agua, se van a poder reflejar y por los electrolitos vamos a poder ver que se reflejan est- esto eléctrico o estos vectores eléctricos que vamos a hablar más adelante en la superficie de nuestro cuerpo. En la imagen podemos ver un esquema de cómo vamos a tratar de verlo al corazón en un electrocardiograma de 12 derivaciones. Es importante saber que el corazón está ahí en donde está la chica y lo que nosotros vemos en cada derivación es una parte del corazón en el mismo momento. Por lo tanto, tenemos las derivaciones de B1 a B6 que van a estar desde el plano horizontal viéndole al corazón y el resto que va a estar desde el plano vertical viéndole al corazón. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, como ya les dije, cada derivación es una parte del corazón para verlo en 3D y es el mismo momento del corazón que vemos en cada derivación. Tenemos dos tipos de derivaciones, las de los miembros y las del plano horizontal, que son las precordiales. Las de los miembros podemos ver en la imagen en este momento, es las del plano frontal. En 1901 más o menos, Beethoven hizo un triángulo en donde le pone el corazón en el medio y extiende un triángulo que se supone que es equilátero para que nosotros podamos conocerlo y entenderlo. Y lo vemos en el gráfico. Brazo derecho, brazo izquierdo, que en la unión de los dos tenemos D1, brazo derecho y pierna izquierda, en la unión de los dos tenemos D2, y brazo izquierdo y pierna izquierda, que en la unión de los tres tendríamos D3. Como todos sabemos, en el electrocardiógrafo también tenemos una toma a tierra que va a ser en la pierna derecha. Y aquí vemos el triángulo de Beethoven. Como les comenté, existen polos negativos y polos positivos. En la B1 que veríamos acá, estaría el polo negativo en ABR y el polo positivo en ABL. ABF siempre va a tener los dos polos positivos. Por lo tanto, nosotros cuando veamos un electrocardiograma tenemos que verificar que ABR tenga los dos, sea negativo, para que nosotros sepamos que estén bien puestos las derivaciones del plano frontal. Si nosotros ponemos el triángulo de Beethoven poniendo el corazón en el medio, como les decía, y suponiendo que este triángulo sea equilátero, vamos a tener un sistema triaxial. Este sistema triaxial se va a convertir en hexaaxial cuando tengamos ya las derivaciones D1, D2 y D3. Vamos a tener en cuenta que estas derivaciones D1, D2 y D3 eh, se ven por el simple hecho de que son una diferencia entre las derivaciones del plano frontal que habíamos hablado, entre, en este caso, ABR, ABL y ABF. La diferencia entre estas dos nos van a dar lo que es D1, D2 y D3. También tenemos el plano horizontal. El plano horizontal le vamos a ver al corazón, como lo vemos aquí en esta imagen. Tenemos las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Es importante que sepamos que estas estén bien colocadas, en dónde las vamos a colocar. B1 en el cuarto espacio intercostal de la línea parasternal derecha,
B2 en el cuarto espacio intercostal de la línea paraesternal izquierda, B4 en la línea media clavicular, más o menos en el sexto espacio intercostal, en medio de B2 y B4, el B3, B5 en la línea axilar anterior y B6 en la línea axilar media. Estas son las derivaciones del plano horizontal. Recapitulando un poco, tenemos las derivaciones del plano frontal y del plano horizontal. Esas son las 12 derivaciones que nosotros vemos en el electrocardiograma, 6 del plano frontal y 6 del plano horizontal. En este esquema podemos ver lo que nosotros vemos en realidad en un electrocardiograma. El nódulo sinusal con el sistema de conducción del corazón, que como sabemos existen fibras como la de Bachmann. La de Bachmann tiene dos haces, uno que va posterior y se abre hacia la aurícula izquierda. La anterior también tenemos una posterior y una lateral. Con esto nosotros podemos ver lo que es la onda P. La onda P está dada por la despolarización de las aurículas. Seguimos con el intervalo PR. El intervalo PR está dado por la demora de conducción entre el nódulo sinusal hacia el aurículo ventricular. El QRS, el complejo QRS, es la despolarización de los ventrículos. El segmento ST es cuánto se demora el impulso en llegar hacia los ventrículos, en despolarizarlos. Y la onda T es la onda que se da por la repolarización de los ventrículos. En el lado derecho nosotros podemos ver igual cómo está puesto el electrocardiograma. El electrocardiograma nos da en una hoja milimetrada, como les dije, es la foto o el gráfico de la actividad eléctrica del corazón. La hoja milimetrada es importante saber que tiene que estar bien calibrada. La calibración puede variar, pero la estándar y la que nosotros tenemos que buscar siempre que vemos un electrocardiograma es una velocidad de 25 y una amplitud de 10. La velocidad vamos a ver en el plano de las X y va a estar dado en segundos, y la amplitud vamos a ver en el plano de las Y, que va a estar en voltaje, ¿ok? En milivoltios. Cada cuadradito de nuestro papel milimetrado va a ser 0.04 segundos. Por lo tanto, 5 cuadraditos van a ser 0.2 segundos. A nuestra calibración de 25 milímetros por segundo. De acá vamos a ver que en cambio en el plano de las Y, cada cuadradito va a ser de 0.1 milivoltios. Y es importante darnos cuenta en el trazo del electrocardiográfico que esté bien calibrado. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Al ver esta imagen. Esta imagen antes del inicio de las ondas, podemos ver que está bien calibrado. ¿Por qué? Porque tenemos una amplitud de 10 cuadrados pequeños que darían un voltaje de 10 milivoltios y la velocidad es de 25 ms, que estaría 5 cuadraditos pequeños en el plano de las X. Con esto nosotros sabemos que está bien calibrado el trazo que vamos a ver. Empezamos con el electrocardiograma normal. El electrocardiograma normal, como ya sabemos, tiene ondas, tiene intervalos, tiene segmentos y se puede hablar hasta de complejos. Vamos a empezar con la onda P, que les dije que fue la despolarización auricular. Después de la despolarización auricular, puede haber en este sector, que lo señalé acá, una onda TA. La onda TA, que está acá, se puede diferenciar o se puede ver cuando es la repolarización auricular. No se suele ver en el electrocardiograma de 12 derivaciones, pero es importante saberlo, porque si se ve, puede ser, si está a más de 0.04, puede ser patológica. Siempre es importante recalcar que la repolarización auricular
se esconde en el complejo QRS. Decirlo así, el QRS se antepone a la repolarización auricular y por lo tanto nosotros no vemos una onda de repolarización auricular, aunque sí ocurre, obviamente. Luego de eso tenemos la onda Q. Una onda Q es llamado a la primera onda negativa antes de una positiva. Por lo tanto, a veces no existe onda Q. La onda R es toda onda positiva luego de una onda P. Y esta R, la segunda R, nosotros la vamos a llamar una R'. Puede haber trazos electrocardiográficos en donde exista una segunda R y nosotros llamarla R'. La S, una onda S es toda onda negativa después de una onda positiva. Igual pueden haber dos ondas S y a la segunda le podemos llamar S'. La onda T, como les dije, es la respolarización de los ventrículos y también existe una onda que es la llamada U, que tiene un significado incierto, pero que se supone y se cree que es la repolarización de las fibras de Purkinje. A veces podemos verla en el trazo electrocardiográfico, es normal verla en el trazo electrocardiográfico. Vamos a ver los intervalos. Los intervalos, el PR es el tiempo de conducción auriculoventricular. QRS, como les dije, es la despolarización ventricular. El QT es la despolarización y repolarización ventricular. Vamos a tener un intervalo RR, que va a ser igual al intervalo PP, en el cual nosotros vamos a tratar de, y vamos a diferenciar la frecuencia cardíaca de cada electrocardiograma. Los segmentos PR, que les dije que va desde el nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular, es el tiempo. Y el punto J es importante también al momento de nosotros tratar de ver alguna patología en el electrocardiograma, siempre y cuando el punto J esté supradesnivel o infradesnivel. Vamos a ver después las medidas de hasta cuánto se considera normal. Igual con el segmento ST, que es lo más importante después del punto J. Vamos a ver las ondas de despolarización. Las ondas de despolarización es importante saberlas como vectores. Cuando entendamos esto de los vectores, vamos a ver qué es lo que vemos en cada una de las derivaciones. Este es el vector de la onda P. La onda P, como les dije, es la despolarización de las aurículas. Esta es el plano frontal, como les dije, ABR, ABL, ABF, D1, D2 y D3. Y este es el plano horizontal, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Cuando nosotros vemos estos gráficos, entendemos el por qué en algunas derivaciones se ve negativo y por qué en otras se ve positiva la onda P. Esto vamos a ver las características después en cómo la rutina de interpretación del electrocardiograma, pero es importante entenderlo. El vector de despolarización de las aurículas va hacia abajo y hacia la izquierda en el plano frontal y en el plano horizontal va hacia la izquierda en más o menos 0 grados. ¿Ok? Por eso es que las ondas P se debe ver negativa en ABR porque nosotros vemos los diferentes polos y cuando está dando la espalda, por decirlo así, del vector, se vería negativo y se busca siempre en D2 que sea positiva. ¿Por qué siempre en D2 se tiene que buscar la onda P? Porque es la que mejor ve al vector de despolarización de las aurículas. No sé si se entendió, esperemos que sí. Vamos con el complejo QRS. El complejo QRS tiene 3 vectores. Es importante recalcarlo. En realidad, puede tener hasta 4 vectores. El primer vector, el que les digo, el que no está en las fotos, es el vector del tabique. Cuando llega el impulso eléctrico hacia el nódulo auriculoventricular, este nódulo empieza a despolarizar las células y empezando por el tabique, desde el izquierdo, desde la cara izquierda del tabique hacia el derecho. Eso da un vector muy pequeño con una fuerza pequeña. Por lo tanto, no se lo ve mucho en el electrocardiograma, pero forma parte de la primera onda, que sería la onda Q. Como nosotros podemos ver en la primera imagen que les estoy
indicando, este es el primer o pseudo segundo vector que nosotros tenemos para el complejo QRS. Cada imagen que ustedes ven acá es una onda que se ve en el complejo QRS. Existen tres vectores, como les dije, el anteroseptal, el QRS principal y el QRS tardío. El anteroseptal es del que da la onda Q, el QRS principal es del que da la onda R y el QRS tardío es el que da la onda S. Por lo tanto, normalmente en un electrocardiograma normal, en el plano frontal vemos que el vector anteroseptal va hacia abajo y hacia la derecha. En el plano horizontal vemos que se va hacia adelante más o menos a 115 grados, empezando 0, siendo B6. Igual el QRS principal, que estaría siendo la onda R, va hacia abajo en el plano frontal y en el plano horizontal esto llama la atención, que es que se va hacia la izquierda. ¿Por qué se va hacia la izquierda? Porque el ventrículo izquierdo tiene más fibra miocárdica y por lo tanto cuando se despolariza el nódulo sinoauricular y va por las ramas, las de His y las ramas de Purkinje, este vector se va hacia ese lado porque es más grande el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el complejo QRS y específicamente la onda R va a ser positiva y grande en B6 en un electrocardiograma normal. Y en un QRS tardío, que como les dije es la onda S, llama igual la atención que el vector se va hacia ABR. Por eso, la onda S siempre va a ser negativa en un electrocardiograma normal. Y en el plano horizontal se va hacia la izquierda. Por eso, perdón, se va hacia la derecha. Por eso, la S es profunda en B1 y es negativa. Este es en total como nosotros vemos el complejo QRS. Como les dije, existen tres vectores. El vector 1, que da la onda Q, que es corto, es negativo, dependiendo en qué derivación nosotros veamos. Vamos a tomar el ejemplo de D2, que es donde nosotros más nos guiamos. Vamos a ver, el primer vector es negativo y es corto, viéndolo desde D2. Por lo tanto, nos da una onda Q pequeña. El segundo vector, que es la onda R, cuando nosotros vemos desde D2, vemos que es grande y estamos viendo la punta del vector, por eso es positiva. Y el tercer vector, como se va, no se lo ve en D2, en un electrocardiograma normal, por lo que aquí deberíamos tener una S negativa, pero porque el vector 2 es positivo, se lo lleva, por decirlo así, y se lo ve solo un complejo QR. Vamos con la última onda, que es la de repolarización. La onda de repolarización es también llamada la onda T. La onda T igual va a tener dos caras, por decirlo así. Vamos a ver una que es en plano frontal y una en plano horizontal. Tenemos que tener en cuenta que la onda de repolarización debería ser al contrario de la onda de despolarización. La onda de despolarización del ventrículo está dada en esta dirección, en la dirección que nosotros vemos acá en las imágenes. Como les digo, la onda de repolarización debería ser al contrario. ¿Qué quiero decir? Que la cabeza del vector debería estar para acá y la cola para acá. Pero ¿qué pasa? En el momento de la contracción del ventrículo, existe una isquemia fisiológica en el endocardio, por lo que hace que las cargas negativas sigan estando a este lado y las cargas positivas estén a este, aunque sea repolarización. Por lo tanto, la onda T va a ser positiva y nos llama la atención una onda T negativa
porque existe una isquemia del miocardio. Por eso es la onda de la isquemia. Y cuando existe una onda de la isquemia, significa que el vector de repolarización está dado la vuelta y eso no es normal. La onda T nosotros lo vamos a ver positivo en D2 a BF. Igual en B6 es donde nosotros, B6 y B5 es donde nosotros más vamos a ver la onda T en un electrocardiograma normal. Tengamos en cuenta la duración y amplitud de las ondas normales. La onda P debe tener una duración de alrededor de 0.12 segundos. Esto significa, en cuadraditos, ya vimos que cada cuadradito es 0.04. Por lo tanto, 3 cuadraditos estaría una onda P normal y una amplitud de hasta 2.5 milímetros. Esto quiere decir 2 cuadraditos y medio. La onda TA es normal hasta 0.04 segundos de duración. El complejo QRS puede estar entre 0.06 segundos a 0.10 segundos. Y en amplitud puede ser variable. Puede ser menor a 20 milímetros, que quiere decir 20 cuadraditos en el plano de las y menor a 30 también, que puede ser en el plano de las Y igual, 30 cuadraditos. Con esto nosotros es importante saberlo. ¿Por qué? Porque en la hipertrofia de ventrículos nosotros nos fijamos en complejo QRS. La onda T no tiene una duración ni una amplitud, pero es importante destacarla que sea simétrica. Cuando es simétrica, existe alguna patología en ese electrocardiograma que no es el tema que estamos tratando hoy. La onda U, que les dije que puede ser de la repolarización de las fibras de Purkinje, suele estar entre 0.16 y 0.24 segundos y en una amplitud menor a 1 milímetro. El intervalo PR es isodifásico y una duración desde 0.12 segundos a 0.20 segundos. Existe una deflexión intrínsecoide. Esta deflexión intrínsecoide tiene que medir de 0.03 a 0.05. ¿Qué es la deflexión intrínsecoide? Es el tiempo que se demora desde la onda Q hasta la onda R. Este tiempo tiene que ser, como ya les dije, entre 0.3 segundos y 0.05 segundos, y la amplitud de este depende del QRS. El intervalo QT es de 0.30 segundos a 0.40 segundos, tiene que ser isodifásico, y existe el QT corregido. El intervalo QT tiene mucho que ver con la frecuencia cardíaca que nosotros estemos viendo en ese momento. A más frecuencia cardíaca, un QT más corto. Con el intervalo QT corregido, nosotros tratamos de borrar esa relación que existe con la frecuencia cardíaca del corazón y tenemos la fórmula que es el QT medido en segundos, un QT medido en segundos sobre la raíz cuadrada del intervalo RR. Esto hay calculadoras que lo pueden medir y es normal cuando en hombres esté de 0.35 a 0.45 y en mujeres de 0.36 a 0.46. Como les dije, un QT corregido es importante para borrar esa relación que tiene el intervalo QT con la frecuencia cardíaca y con esto no nos vayamos a diagnosticar un QT corto o un QT largo que nos dan varias patologías en el electrocardiograma cuando es patológico. El segmento ST no tiene una duración específica, pero es importante el segmento ST que no tenga una amplitud de menos 0.5 milímetros porque sería infradesnivel o más de 2 milímetros. ¿Qué significa esto? Cuando es infradesnivel, que no esté más abajo de medio cuadradito y más arriba de 2 cuadraditos. Cuando ya está más arriba de 2 cuadraditos... Yo le voy a tramitar el chicas, vamos a ver la clase. No sé cómo...
Bueno, el segmento ST, como les decía, tiene que estar en lo normal isodifásico. Si para nosotros poder decir que es un supra ST, tiene que estar más de 2 milímetros, más de 2 milivoltios, por lo tanto más de 2 cuadraditos hacia arriba. Esta es la forma que nosotros tenemos que ver la rutina de interpretación del electrocardiograma. Tenemos que empezar viendo la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, la morfología de la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS y la repolarización o la onda T. Empecemos con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, no sé si podemos... Yo en la brevedad lo llamo. Perdón. Sí, no, ay, yo todavía no le hice los papeles ni todo eso. Intentar. Bueno, hasta luego. Listo. Empezamos con la frecuencia cardíaca, como les decía. La frecuencia cardíaca está dada por el nódulo sinoauricular. El nódulo sinoauricular o sinusal es el que nos da una frecuencia mayor a 60 latidos por minuto. El nódulo auriculoventricular, cuando este no funciona, nos puede dar una frecuencia entre 40 y 60 latidos por minuto. El haz de His nos puede dar una frecuencia de menos 40 latidos por minuto. El sistema de Purkinje, como lo vemos acá, las ramas de Purkinje, el haz de Boltzmann, que es el haz que se divide en dos, uno va hacia el nódulo auriculoventricular y el otro haz va hacia la aurícula izquierda. El haz de Boltzmann es importante que nosotros sepamos por qué es el que despolariza las dos aurículas. Existen marcapasos auriculares y marcapasos ventriculares. El marcapaso auricular es el nódulo sinoauricular y el marcapasos ventricular sería el aurículo ventricular. ¿Cómo calculamos la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma? Exacto, aquí está. Tenemos que fijarnos en dos ondas R. Las ondas R, cuando tenemos suerte, por decirlo así, están justo en una línea del papel milimetrado. Cuando la tenemos así, nosotros tenemos que dividir 300 para el número de cuadrados grandes que nosotros tengamos. En este caso, en el electrocardiograma de acá arriba, tenemos una onda R, otra onda R, con 3 cuadrados grandes en medio, por lo tanto tenemos 100 latidos por minuto. 300 dividido para 3 igual a 100 latidos por minuto. ¿Cómo hacer cuando no concuerdan en líneas gruesas, por decirlo así, del papel milimetrado, como en imagen de abajo? Tenemos que contar los cuadraditos pequeños que nosotros tenemos, como en este caso 15, de una R a otra R, y ya no dividimos 300, sino 1500 dividido para el número de cuadraditos que nosotros hayamos contado, o para el número del tiempo que nosotros habramos contado, y que nos daría igual una 1500 dividido para 15, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Lo que me olvidaba, cuando nosotros tenemos un electrocardiograma que no es regular, que la onda R no concuerda con la otra onda R, en la misma distancia, una onda R que otra, nosotros tenemos que calcular en más o menos 30 cuadraditos grandes. ¿Por qué 30 cuadrados grandes? Porque nosotros, al hacer 30 cuadrados grandes, estamos haciendo durante 6 segundos. Si hacemos el cálculo, cada cuadro pequeño es 0.04 segundos. Cada cuadrado grande es 0.2 segundos. 5 cuadrados grandes es 1 segundo. 5 cuadrados grandes es 1 segundo. Si tenemos 30 cuadrados grandes, nosotros estamos tratando de medir cuántos complejos QRS existen en esos 30 cuadrados grandes, multiplicarlos
por 10, y esta sería la frecuencia cardíaca que nosotros tenemos en el electrocardiograma. Por ejemplo, que en 30 cuadrados grandes, que serían en total 6 segundos, tenemos 8 complejos QRS. Estos 8 complejos QRS los multiplicamos por 10 y tendríamos una frecuencia cardíaca de 80. ¿Por qué por 10? Porque en 30 cuadrados grandes tenemos 6 segundos y el minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, multiplicamos por 10 y así sacamos una frecuencia cardíaca al minuto. El siguiente paso que nosotros tenemos que ver en la rutina del electrocardiograma es el ritmo. El ritmo tiene que ser sinusal o arrítmico. El ritmo, para que sea sinusal, tiene que tener onda P de morfología normal y positivas en D2, D3 y ABF. Y siempre negativas en ABR. Cuando vimos dos vectores, nos dimos cuenta por qué tiene que ser negativa en ABR. El ritmo sinusal se nos solía explicar que si tiene onda P, es ritmo sinusal. Ahora tenemos que saber que tiene que cumplir estas tres características para que sea ritmo sinusal. Que la onda P tiene que estar positiva en D2, D3, ABF y negativa en ABR. Que la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 60 y 100 porque la onda P es la despolarización de las aurículas que viene dada por el nódulo sinoauricular. El nódulo sinoauricular nos daba una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Por lo tanto, para que sea un ritmo sinusal, tiene que tener una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Menos de 60 estamos hablando de una bradicardia y más de 100 estamos hablando de una taquicardia. Todo complejo QRS debe estar precedido de una onda P. Y cuando cumpla estas tres características, nosotros estamos hablando de un ritmo sinusal. En la imagen de abajo, y algo que no se sabe, que no saben muchas personas, es que puede haber un ritmo sinusal que impresione arrítmico. Esto suele pasar más en los niños o en las personas de contextura muy flaca. ¿Qué significa? Que la frecuencia cardíaca aumenta al momento que ellos inspiran y la frecuencia cardíaca disminuye el momento de la expiración, pero aún así sigue siendo una onda, un ritmo sinusal, con unas ondas P positivas en D2, D3, ABF, con una frecuencia cardíaca normal entre 60 y 100, y todo complejo QRS debe estar precedido de una onda P. Así que no nos vayamos a asustar cuando veamos algo así y esté relacionado con la inspiración y expiración del paciente. Vamos a tratar, el siguiente paso es calcular el eje cardíaco. Existen tres formas para calcular el eje cardíaco. La primera y la que a mí me parece más fácil es fijarnos en ABF y en D1. ¿Ok? Cuando nos fijamos en un electrocardiograma en D1 y ABF, tenemos que ver la diferencia que existe entre los positivos, entre la onda R positiva y la onda S negativa. Al sacar una diferencia, por decirlo así, una onda R de 5 y una onda S de 2 milivoltios, tenemos 3 positivos y nos vamos al sistema exaxial, en donde nosotros podemos ver que en D1 pondríamos 3 positivo, nos vamos a ABF, vemos si nos sale positivo o negativo. Si nos sale positivo, vemos también cuántos cuadraditos hacemos y en un plano cartesiano nosotros vamos a trazar exactamente a qué grados está el eje cardíaco de ese corazón. Esa es la primera forma. La segunda forma es con la onda más isodifásica del electrocardiograma. Nosotros al ver las 6 derivaciones del plano frontal, tratamos de ver cuál es la más isodifásica. ¿Qué significa isodifásica? Que tenga la misma cantidad o casi la misma cantidad de milivoltios positivos que de milivoltios negativos. Cuando tenemos isodifásico o la misma cantidad de milivoltios positivos y negativos, vamos a ver cuál es
la derivación que le cruza o es perpendicular a la derivación más isodifásica. Para eso tenemos algo que me enseñaron a mí, es eh, un secreto, por decirlo así, en cuanto a poder decir flor. ¿Ok? FL, vamos a imaginarnos que aquí está una O y una R. Y D1, D2 y D3. Cuando la más isodifásica sea ABF, por ejemplo, la perpendicular a ABF va a ser D1. Cuando la más isodifásica sea ABL, la perpendicular va a ser D2. Y si la más isodifásica es D3, por decirlo así, porque puede ser viceversa también, el eje va a estar en ABR. Luego de que nosotros nos acordemos con la palabra flor y 1, 2 y 3, podemos saber en dónde está el eje cardíaco. Por ejemplo, si la más isodifásica es ABL en el trazo de un electrocardiograma, si tenemos la más isodifásica ABL, la que le perpendicular a esta es D2. Vamos a D2 y vemos si es positivo o negativo. Si es positivo, va a estar en el sistema exaxial a más 60 grados, que es positivo de D2. ¿Ok? Estas son las dos formas más fáciles que existe para nosotros poder calcular el eje cardíaco. Y es importante saber que lo que nosotros buscamos en el eje cardíaco es el vector mayor que tenga ese corazón, que suele ser el complejo QRS por la masa ventricular que existe. Y es normal mientras esté entre 0 grados y 90 grados. ¿Ok? Cuando está menos de 0 grados, estamos hablando de una desviación hacia la izquierda y más de 90 grados una desviación hacia la derecha del eje cardíaco. Es normal, como les repito, entre 0 grados y 90 grados para que el vector principal de ese corazón esté en buena dirección. El siguiente paso es fijarnos en las ondas. La onda P, como les dije, la duración que debe tener y siempre debe estar antes de un complejo QRS. Teníamos los dos vectores que les había dicho en cuanto a la despolarización de las aurículas, pero se unen los dos vectores en esta forma y nos dan solo una onda, que es la onda P. El intervalo PR tenemos que ver si es corto o es alargado. ¿Qué significa esto? Puede existir un bloqueo de primer grado. El bloqueo de primer grado, mientras el nódulo sinoauricular se demore en pasar el impulso al nódulo auriculoventricular, se nos puede alargar el segmento PR y podremos estar hablando de un bloqueo, como les expliqué ya anteriormente. El complejo QRS. El complejo QRS puede ser de distintas maneras. Una R pequeña y una S alargada o S mayúscula, y todas las que nosotros podemos ver en la imagen que están más relacionados a electrocardiogramas que tienen alguna patología. El electrocardiograma normal está dado, como les dije, dependiendo de cada derivación que nosotros vemos y del vector que nosotros estamos viendo. La onda de repolarización, que es la onda T. La onda T, les repito, tiene que ser asimétrica. Cuando está simétrica, estamos hablando de una onda T posiblemente patológica. Es la onda T es la onda de la repolarización ventricular. Y por último, un pequeño resumen en cuanto a lo que es la rutina de interpretación del electrocardiograma. Como les dije, tenemos que ver primero el ritmo, tenemos que ver que sea un ritmo sinusal, tiene que cumplir las tres condiciones para que este sea un ritmo sinusal. Y si no, de lo contrario, tenemos una arritmia cardíaca, que puede ser una bradiarritmia, una taquiarritmia, podemos tener unas extrasístoles o latido de escape, que las patologías vamos a estar viendo en las clases posteriores. Después de ver el ritmo, tenemos que ver la frecuencia cardíaca. Como les dije, lo normal es entre 60 y 100, calculando de la manera que ustedes prefieran. Luego, el intervalo PR.
Estamos hablando de un intervalo PR si es mayor a 5 cuadraditos, un intervalo PR ancho y un intervalo PR corto cuando está menos de 3 cuadraditos. El complejo QRS. Con el complejo QRS, como les dije, tenemos que ver el eje, mirar D1 y ABF, tratar de calcularlo, y si está desviado hacia la izquierda o está desviado hacia la derecha, tenemos que pensar en un hemibloqueo o bloqueo completo de rama, que como les dije vamos a ver en las clases posteriores. Y por último tenemos que ver la onda de repolarización. Las ondas de repolarización es la onda T patológica, si es negativa en D1, D2 o de B4 a B6, que es patológica, podemos dar el sello de que sea patológica si es que está negativa en estas derivaciones, y también una alteración del ST elevado, que podemos decir un supradesnivel cuando tenemos más de 2 minivoltios de altura, o infradesnivel cuando tenemos más abajo de 0.5 minivoltios, que sería medio cuadradito. Esta es la forma que nosotros tenemos que medir o leer un electrocardiograma para así tratar de ser metódicos y que no se nos vaya nada del electrocardiograma, pues sabemos que es una herramienta muy eficaz y muy importante en el estudio de nuestros pacientes como un examen complementario para nosotros poder ver cómo se encuentra el estado eléctrico de ese corazón. Y eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por la atención y espero que se haya entendido algo de todo lo que les dije. Muchísimas gracias. Bien. Podemos finalizar la grabación.